En la búsqueda por desentrañar la intrincada cuestión de la endogamia real, nos adentramos en un análisis minucioso del rey Carlos III y su linaje. ¿Cuán endogámico es realmente? El camino para llegar a una respuesta reveladora es complejo, marcado por las conexiones entre el príncipe Felipe y la reina Isabel II. Descubrimos que su nivel de endogamia va más allá del punto intermedio entre el 1 y el 7%, llegando a superar el 10%. Este estudio detallado arroja luz sobre la historia genética de la realeza británica, dejándonos con una comprensión más profunda de la dinastía actual. Vamos a verlo. Hoy es algo importantísimo, por lo que les pido que presten atención a la endogamia que caracteriza al rey Carlos. Aunque la mayoría de las personas en el Reino Unido y en todo el mundo son conscientes de que el rey Carlos es endogámico debido a la relación entre sus padres, el alcance completo de su endogamia aún no se ha revelado al público. No te asustes, pero aquí en términos simples te mostraré cómo se determina la endogamia. Para calcularlo utilizamos algo llamado coeficiente de relación consanguinidad, también conocido como coeficiente de consanguinidad. Esta escala va desde 0, que significa que las personas es la menos consanguínea, hasta 1, lo cual es biológicamente imposible para un ser humano, ya que implicaría tener un hijo con uno mismo. Lamentablemente existen relaciones en las que es posible alcanzar un coeficiente de consanguinidad elevado, como cuando dos hermanos completos tienen hijos entre sí, aunque esto es ilegal en la mayoría de los países. En el caso de Carlos II de España, su coeficiente de consanguinidad era de 0,25, pero sus padres no eran hermanos completos. Esto se debe a que el coeficiente de consanguinidad tiene en cuenta toda la endogamia de los antepasados de la persona y esto se acumula. Por ejemplo, si una persona tiene un hijo con su primo hermano, el coeficiente de consanguinidad del hijo sería de aproximadamente 0,07. Sin embargo, si ese hijo luego tuviera un hijo con otro primo hermano, esto aumentaría el coeficiente de consanguinidad a aproximadamente el 11%. Y es que podemos ver cómo existen los coeficientes de consanguinidad básicos para diferentes relaciones. La razón por la que aplicamos esto al rey Carlos es que la realeza, ya sea antigua como Tutankamón y Cleopatra, o moderna como la actual reina consorte Camila, ha estado involucrada en la endogamia. Esto se debe principalmente a que hasta hace poco se esperaba que los consortes reales provinieran de familias reales o al menos de la aristocracia. Incluso la difunta princesa Diana, aunque no era de la realeza, era hija de un conde y de hecho era una prima muy lejana del rey Carlos. Además, la actual reina consorte Camila es prima en segundo grado del rey Carlos, aunque esto es un hecho conocido pero no ampliamente difundido entre el público en general. Entonces, ¿qué grado de endogamia presenta el rey Carlos debido a su estrecha relación con sus padres? Afortunadamente podemos abordar esta pregunta con relativa facilidad, dado de que se trata de un rey cuyo árbol genealógico se puede rastrear de manera bastante completa. Si bien es cierto que su árbol genealógico es vasto y complejo, para evaluar con precisión si Carlos es verdaderamente endogámico, debemos considerar a todos sus antepasados conocidos. Sin embargo, para simplificar este análisis, nos centraremos en la línea de ascendencia de Carlos hasta su tatarabuelo, el rey Eduardo VII, quien es conocido por su endogamia. El rey Eduardo VII fue un monarca peculiar, conocido por su comportamiento extravagante, que incluía cenas de 24 platos y un consumo diario de 3 botellas de vino, además de haber sido padre en secreto de la abuela de la reina Camila a los 60 años. Su endogamia se debe a que sus padres eran primos hermanos, lo que habría dado como resultado un coeficiente de consanguinidad cercano al 0,07 o 7. No obstante, Eduardo VII se casó con la princesa danesa Alexandra, y sus lazos de parentesco eran muy distantes, el punto de que prácticamente no tenían relación consanguínea alguna, lo que significa que su coeficiente de consanguinidad era del 0%. La princesa Alexandra apenas presentaba endogamia, dado que sus padres eran primos segundos entre sí, ya que sus bisabuelos eran hermanas. Esto se traduce en un coeficiente de consanguinidad del 0,03%, lo cual es extremadamente bajo. Por lo tanto, los hijos de Eduardo VI y Alexandra heredarían un coeficiente de consanguinidad muy bajo, que se calcula como el promedio de los niveles de consanguinidad de ambos padres. De esta manera, su hijo Jorge V habría tenido un coeficiente de consanguinidad de aproximadamente 0,05 o 5, lo que sigue siendo muy bajo. Sin embargo, la trama se complica un poco más cuando consideramos que Jorge V se casó con la princesa alemana María de Teck.
Aunque María no era de origen alemán, sino que creció en Inglaterra debido a que su madre, Adelaida de Cambridge, era prima de la reina Victoria, esto significa que María de Teck era prima segunda de Eduardo VII, quien sería su suegro. Este vínculo le otorga un coeficiente de consanguinidad de 0,016 o alrededor del 2% con Jorge V, lo que sigue siendo sorprendentemente bajo en términos mundiales. Para simplificar, George V tenía un nivel de endogamia de aproximadamente el 5%, siendo así cualquier hijo que tuviera con María de Teck que habría estado a medio camino entre sus respectivos niveles de endogamia, lo que equivale a aproximadamente el 3%. Esto significa que sus hijos, incluido Eduardo VIII, quien abdicó para casarse con Wallis Simpson, y Jorge VI, el padre de la reina Isabel II, presentarían niveles muy bajos de endogamia, en alrededor del 2 o 3%. Una vez más, la endogamia no parece ser la causa de la muerte de Eduardo VII, como se ha sugerido. En cuanto a Jorge VI, su comportamiento y elección de esposa, Elizabeth Bow, futura reina madre, generaron ciertas críticas en la realeza, ya que Elizabeth, aunque pertenecía a la aristocracia, era hija de un conde escocés. Esto en parte explica por qué Jorge e Isabel no tenían ningún parentesco directo. Sus dos hijas, las princesas Isabel y Margarita, casi no tenían consanguinidad, con un coeficiente de consanguinidad de aproximadamente el 1%. Resulta que la difunta reina Isabel fue uno de los monarcas menos endogámicos que han gobernado en Inglaterra. Sin embargo, la situación se complica cuando consideramos el matrimonio de la reina Isabel II con el príncipe Felipe. Antes de su matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, aquí es donde las cosas se complican. Así que presta atención si deseas conocer la diferencia en cuanto a la endogamia entre el rey Carlos y la reina Isabel II. Desafortunadamente, el príncipe Felipe era endogámico, y esto se debía a sus bisabuelos, y su endogamia involucraba múltiples líneas de parentesco. Por ejemplo, la madre del príncipe Felipe fue el resultado de un matrimonio entre primos hermanos, y sus abuelos eran hermanos. Además, otra línea de endogamia se establece a través de su bisabuelo, el rey Cristian, caballero de Dinamarca, quien era cuñado de la bisabuela del príncipe Felipe, la princesa Alicia del Reino Unido. En general, el príncipe Felipe tenía un coeficiente de consanguinidad de aproximadamente el 6%, casi al mismo nivel que Eduardo VII, ya que ambos eran productos de relaciones entre primos hermanos. Ahora, la parte aún más complicada es cuando consideramos a un individuo consanguíneo, el príncipe Felipe, y lo casamos con un individuo no consanguíneo, la reina Isabel. En este escenario, sus hijos estarían en una posición incómoda debido a la relación entre Felipe y la reina Isabel. Según el sitio web de la familia real, Felipe y la reina Isabel son primos terceros. La bisabuela de Felipe, la princesa Alicia, era hermana del bisabuelo de la reina Isabel, el rey Eduardo VII, lo que significa que son primos terceros precisamente. El abuelo de Felipe, el rey Jorge de Grecia, era hermano de la princesa Alejandra, quien era esposa de Eduardo VII. Por lo tanto, la reina Isabel y el príncipe Felipe son primos segundos y al mismo tiempo primos terceros. Esta endogamia es verdaderamente complicada. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando evaluamos el nivel de endogamia del rey Carlos como punto de referencia? Debemos calcular un promedio entre los niveles de endogamia de la reina Isabel y el príncipe Felipe para obtener una comprensión completa. El punto intermedio entre el 1% y el 7% se sitúa en el 4%. Sin embargo, al evaluar el nivel de endogamia del rey Carlos, debemos tener en cuenta la compleja relación entre el príncipe Felipe y la reina Isabel. Esto añade otra capa de consideración. En primer lugar, su relación de primo segundo contribuiría con un 6% adicional de endogamia, mientras que su relación de primo tercero sumaría otro 3% de endogamia. Esto significa que el nivel de endogamia del rey Carlos no puede considerarse simplemente un 4%, ya que sus padres estaban relacionados de múltiples maneras debido a diversas líneas de parentesco. Esto actúa como un factor que aumenta el nivel de endogamia de los hijos. Por lo tanto, como punto de partida, combinamos la relación de primo segundo, 6%, y la relación de primo tercero, 3%, lo que suma aproximadamente un 9%. Al observar a los padres del rey Carlos, podemos identificar elementos de endogamia en el príncipe Felipe como una estimación aproximada. En consecuencia, el coeficiente de consanguinidad del rey Carlos se ubica en un rango que va del 9 al 13%, para ser más precisos. En resumen, el nivel de endogamia de Carlos supera ligeramente el 10%, lo que revela cuán endogámico es el rey Carlos III.
¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este video no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes. Hasta la próxima.